Sí, una amiga por aquí en la manda, me mandan muchísimo. Ella también me mandaba. Buenos días, el Señor les bendiga ricamente. ¿Por qué? Porque hoy es el día que hizo el Señor, un día de victoria, de bendición, de alegría, y nos gozamos porque estamos todos los hermanos juntos en armonía, cada uno en su casa, separados, pero unidos en un mismo espíritu. Y damos gloria a Dios porque aun cuando hay vientos y tormentas, estamos firmes sobre la roca
que es nuestro Señor Jesucristo, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, declarando que hoy es un día donde lo que tus ojos no han visto lo van a ver, lo que no has escuchado hoy lo vas a escuchar, y lo que no ha subido a tu corazón hoy subirá, porque Dios lo tiene preparado para los que le buscan, para los que le aman. Y si tú estás allí a la expectativa de lo que Dios va a hacer hoy, de lo que Dios va a hablar a tu vida, créeme que esta promesa es para ti, y declaro que hoy tú la recibes en el nombre de Jesucristo. Si tu corazón está listo, deseoso, apasionado por escuchar el mensaje de salvación, hoy el Espíritu de Dios se va a mover con libertad, porque su palabra así lo dice. A todos los sedientos, si tú tienes sed, hay una fuente que ya está lista. Vengan y beban de las aguas. Y yo te bendigo en esta mañana. No puedo ver quiénes son los que se están uniendo en el Instagram, en el Zoom, pero el Espíritu de Dios sí lo ve y se mueve en tu casa, se mueve en tu corazón, corre como un río desde tu interior. Y con esta bendición queremos recordarte, amada Iglesia Bíblica Nuevo Pacto, nuestras actividades. Nosotros seguimos hacia adelante porque no somos de los que retroceden. Somos de los que vamos en avanzada y seguimos con nuestros cultos. Los miércoles tenemos estudio de la palabra, los viernes también a las 7:30 de la noche. Los jóvenes se siguen reuniendo por Zoom los jueves, los martes. Las damas nos seguimos reuniendo los domingos a las 7 de la noche. Seguimos avanzando. Los niños también se reúnen por Zoom los lunes en la mañana, en la noche, pero seguimos avanzando. Si tú quieres saber a qué hora se reúnen los niños, conéctate con nuestra hermana Marlene. Ella te va a informar, o únete a nuestra página de Instagram y ahí tenemos muy claras los tiempos, los días, las informaciones claras de las actividades que nosotros como iglesia estamos haciendo. Así que únete a nosotros. Estamos en tiempos donde hay comezón de la palabra y necesitamos escuchar una palabra que sea viva, que sea eficaz, que venga del cielo. Y con este mismo deseo en mi corazón, con esta misma verdad, yo quiero que tú me acompañes en esta hora a que leamos la palabra. Dios tiene una palabra de bendición para tu vida. Y donde está la palabra de Dios, allí hay sanidad, allí hay libertad, allí hay bendición. Y dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 16 en adelante. Y quiero que me acompañes a escudriñar en este momento la palabra del Señor. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparada para toda buena obra. Y sigue diciendo el capítulo 4: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguyes, que reprendas, que exhortes con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, decía el apóstol Pablo a Timoteo. Y dice: y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y termino con el versículo 8 de 2 Timoteo 4. Por lo demás,
me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman su venida? ¿Cuántos estamos esperando su venida? Hay una corona maravillosa que Dios tiene preparado y eso nos anima, nos da valentía para mantenernos firmes haciendo y cumpliendo la obra del Señor. Quiero que me acompañes para orar por todos los hermanos que están pasando por momentos de dificultad. Yo quiero presentar también a mi esposo. Hoy amaneció un poquito malito, con dolores, con náuseas, pero sabemos que el Señor está con él y él está ahí arriba en el cuarto, les manda saludos, pero también queremos orar por los que están luchando y batallando por la batalla de la fe, por creer, esperanza contra esperanza. Y mientras las ministras de la alabanza se van preparando, únete conmigo en oración, dándole gloria al Señor, porque Él está con nosotros. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada ni nadie nos podrá hacer frente, porque toda la escritura de Dios es inspirada por Él mismo y es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, para empoderarnos, para pararnos contra cualquier montaña y contra cualquier viento y decir, quítate en el nombre de Jesús, sécate desde la raíz en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios es poder para todo aquel que cree. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria y alabanza, Señor. Te damos en esta mañana, Señor, declaramos que solo tú eres nuestro Dios, que solo tú eres santo, santo, santo. Tú eres el alfa, el omega, el principio y el fin. Sé que es la hierba, marchita es la flor, pero tu palabra, Dios del cielo, permanece para siempre. Ella es medicina para nuestro ella es refrigerio para nuestro cuerpo y declaramos que mientras tu palabra, oh Dios, es expuesta, es corrida y es glorificada en cada corazón, en cada oído que está atento a escuchar tu verdad, esa verdad que nos hace libre de todo virus, de toda bacteria, de toda contaminación, esa verdad que nos hace libre de todo temor, de todo desánimo, de todo aislamiento, esa verdad que nos hace libre de todo enojo, de toda ira, de toda contienda y competencia, esa verdad que nos hace libre de toda incredulidad, de toda idolatría. Tu palabra es verdad, Señor, y hoy recibimos tu palabra con alegría. Hoy recibimos esta palabra fresca que es lámpara en nuestros pies, que es lumbrera en nuestros caminos, y sabemos que tu palabra no tiene límite. Y ahora a través de estos medios del Instagram, estos medios tecnológicos, tu palabra está siendo glorificada, está corriendo. Toca, Señor, aquel que está conectado a su celular, llévalo, Señor, a que se conecte, Señor, con cada pueblo que está levantado hoy declarando tu verdad y reconozca que tú eres el Señor y reconozca que tú eres el Salvador, Padre bueno. Oh Dios del cielo, levántate con poder aquellos que están en los hospitales, en las cárceles, aquellas familias que están padeciendo por situaciones, Señor, económico, Padre, glorifícate, provee, Dios del cielo, en este tiempo, Señor, de oscuridad, Padre bueno, tú te levantas con poder, Dios del cielo, y avivas tu obra en medio de los tiempos duros. Gracias, Señor, gracias, papito lindo, te adoramos y te bendecimos, bendecimos tu nombre. Gracias por la obra perfecta que estás haciendo, que ya hiciste en la vida de Irina, de Antonio. Gracias por nuestros misioneros, los bendecimos. A la hermana Elsa, Señor, bendecimos a la hermana, al hermano allá en Cerro Azul, Padre bueno, a Damiria de la Torre. Bendecimos a la misión de Boca del Toro. Bendecimos a Luisa en las 500, Padre bueno. Levántate con poder, Dios del cielo, en cada hijo tuyo que hoy proclama que tú eres Dios, que hoy proclama que tú eres el Señor de señores. Por encima de cualquier circunstancia hay un nombre que es sobre todo nombre y se llama Jesús. Jesús es nuestro Dios, Jesús es nuestro Señor. Oh, mi alma te alaba. Vamos, iglesia, alaba su nombre, exalta su grandeza, porque Él dice que Él lo dará a todo aquel que le busque.
busca, a todo aquel que le ama, lo que sus ojos no han visto, lo que sus oídos no han escuchado, lo que no ha subido al corazón del hombre, Dios lo tiene preparado para el que le busca, para el que le ama. Él desea bendecirte, Él desea que tú seas prosperado en todo y tengas salud como prospera tu alma. Gracias, Señor. Gracias por tu promesa. Gracias por tus pensamientos que siempre son de bien y no de mal para darnos un futuro glorioso. Gracias, Señor, porque tú guardaste el día viernes la vida de nuestro pastor, Señor. Tú lo cuidaste, metiste tu mano de poder sobre su vida, oh Dios del cielo, y declaramos, Señor, en ese mismo instante, en ese mismo momento, esta palabra que tú nos diste como pueblo tuyo. Aunque el gigante se levante como un río, hay una bandera de amor en cada casa, hay una bandera de amor en la casa de nuestros pastores, en la casa de los líderes, en la casa del pueblo de Dios. Hay una bandera de amor, de victoria, que hace retroceder toda hueste de maldad, que hace retroceder, que cae, derrumba, desvanece todo altar de brujería, de santería, de hechicería. Hay una bandera de amor, hay ángeles con espadas desenvainadas en toda familia que confiesa y que declara que Jesucristo es el Señor, y ni un arma forjada en contra nuestra prevalecerá. Oh, gracias, Señor, por la recuperación y la restauración de la pierna, del pie de nuestro pastor, por esa ayuda idónea que estuvo ahí con él, cuidándolo, y siempre ha estado protegiéndolo, ayudándole, cuidándole. Oh Dios, gracias por nuestra pastora, la bendecimos en esta hora. Oh, gracias, Señor, te adoramos, tú eres fiel, tú eres bueno, tú eres justo, no hay nadie como tú, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Bendecimos a los que están de cumpleaños, a los que están de aniversario. Nuestro hermano Lucho, lo bendecimos, Señor, que esta semana celebró un año más de vida, Padre, y nos gozamos con él y con todo aquel, oh Dios del cielo, que haya celebrado una victoria. Nos gozamos y te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. Amén, amén. Gloria a ti, Jesús. Y con este mismo gozo vamos a adorar, vamos a cantar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendiciones, amada familia. Bendecida para bendecir. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a alabar el nombre del Señor. Bueno, como saben, mi papá ahorita mismo está allá arriba. No hay lo que él toca, la tumba, la percusión, pero ahí en donde tú estás, con las palmas, haciendo así, como sea, tú puedes levantarte y puedes levantar esta alabanza al Señor, porque hoy es un domingo de júbilo, un domingo de alegría, un domingo donde el Señor trae paz a tu vida, donde el Señor trae sanidad, donde el Señor trae cosas maravillosas para ti. Así que yo te voy a pedir que tú te pongas de pie donde estás y con ánimo, con júbilo, con gozo, le eleves esta alabanza al Señor, porque Él se merece la gloria y la honra. Amén. Aleluya. ¿Quién vive? ¡Cristo! ¡En su nombre! ¡Gloria! Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna.
nombre. Porque a donde sea que vayamos, cantaremos de tu gran amor. Le diremos a la gente, profetizaremos, cantaremos, hablaremos de lo maravilloso que tú eres en nuestra vida y las cosas grandes que tú has hecho por nosotros. Gloria a tu nombre. Aleluya. Bueno, hermano, vamos a hacer esto. Esto fue una canción ahí para que nosotros agarráramos ritmo, para que usted ahí se despertara, se sacudiera, y a la persona que está a tu lado, hey, bienvenido, vamos a alabar al Señor, despierta, sacúdete, y vamos a seguir alabando el nombre del Señor. Ahí donde tú estás, dice la palabra del Señor, que si no puedes alabarlo, que si no puedes alabarlo con tu voz, alábalo con tus palmas, si no puedes con tus palmas, alábalo con tus pies, si no puedes con tus pies, con todo tu cuerpo, con tu voz, con todo lo que tengas. Así que vamos a alabar el nombre del Señor con todo. Amén, amén. Vamos con las palmas. Gloria, gloria. Me salvaste y me diste vida. Aleluya. Esa danza es alegría.
damos gloria, a ti adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres Señor. Rey de reyes, a ti elevamos nuestra alabanza, nuestra oración, Señor. Te damos gloria, a ti adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres Señor. Vida linda, solo tú mereces toda alabanza y toda adoración. Rey de reyes, aleluya, 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 aleluya. Tú eres el Señor, tú eres el Señor. Toda la tierra alaba tu nombre, gracias Señor. Gracias Señor, eres eterno. A ti elevamos nuestro cántico, Rey. Aleluya. Gracias, Rey. Una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en la adversidad. Hasta que ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Serpiente fui, escogido en ti. Me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios.
Soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo. Aleluya. Él es mi padre y mi padre me ama. Solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Exaltamos tu nombre, Señor. Adoramos tu presencia, Padre. Y en este mismo mover del Espíritu Santo, desde tu interior, recibimos esa palabra. Dios va a hablar a nuestros corazones por medio de nuestro pastor. Así que yo te animo que ahora te sientes tranquilamente y sigas conectado en tus pensamientos y en tu corazón, en tu espíritu, con esa palabra que le corresponde a nuestro pastor. Aleluya. Le damos el tiempo al pastor. Aleluya, aleluya. Te damos gloria. Te damos gloria. Exaltamos el nombre del Señor. Esperemos que ustedes nos estén escuchando bien, estemos bien conectados. Gloria al Señor por su misericordia, por su poder, por su presencia. Este es un día muy especial y cuando estábamos adorando ahorita, sentí fuertemente aquella expresión del Señor cuando dijo a través del profeta, Él envió su palabra y trajo sanidad y trajo liberación. Así que enviamos palabra de sanidad y liberación a Irina, a nuestro hermano Edwin. Uno sabe lo que es pasar por esos momentos. Les bendecimos, y a todos aquellos hermanos que en un momento dado estén con algún tipo de dolencias, les bendecimos en el nombre del Señor. Y la palabra del Señor trae sanidad y trae liberación, trae consolación, trae dirección. Ese es el poder de la palabra. Amados del Señor, estamos celebrando este mes y no debemos pasarlo por alto. Debemos exaltar el nombre del Señor, porque nuestro querido Panamá, por ley, hoy este mes es el mes de la Biblia, es el mes de la bendita palabra del Señor. Como el Señor mismo nos enseñó, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Es la misma siempre, es la misma palabra de poder, es la misma palabra de autoridad. Gloria a Dios. Un abrazo, un aplauso para cada uno de ustedes. Exaltamos el nombre de nuestro Señor. Padre, bendice tu palabra en este momento, Señor.
que tu palabra cobre vida en nuestros corazones, oh Señor, que se haga rema, Señor, la palabra para el momento, para el hoy, Señor. Y todo lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Redentor. A Él sea la gloria. Amén, amén. Un gran aplauso, hermanos, a ustedes y al Señor también por la gran oportunidad que nos da de estar en este día, pues adorando y alabando el nombre del Señor. Y hoy tenemos ya que estamos en el mes de la Biblia, comenzando el mes de la Biblia, primer domingo, el tema que vamos a compartir con ustedes es el siguiente: el poder de la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios. Sin duda que usted ya lo sabe, el que conoce al Señor ya sabe que su palabra es poder, ¿verdad? Y no queremos, como alguien dijo por ahí, llover sobre mojado, sino realmente aplicar esos principios, esas declaraciones a cada uno de nuestros hermanos y de nuestras vidas diariamente. El poder de la palabra, porque la palabra es palabra de poder. Y vamos a ir al Salmo 119 y vamos a compartir el versículo 105. No se asombre por la cantidad de versículos que estoy mencionando, son bastantes. El Salmo 119, bueno, si lo leemos aquí, nos vamos hasta la tarde, porque son bastantes versículos, como le llamamos, pero es el Salmo 119, versículo 105, que realmente nos inspira, nos motiva para ver más allá de lo que en sí tenemos delante de nuestros ojos. Es increíble cómo en este libro hermoso que nació en el corazón del Señor para nosotros, en este libro se puede resumir toda la vida de la humanidad a través de los siglos. Estamos en el siglo XXI. ¡Wow! Muchos siglos. Y toda la vida de la humanidad está aquí revelada, está aquí manifestada. Así que dice el Salmo 119, versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies, oh Señor, tu palabra y lumbrera a mi camino. La expresión del Salmo 105, ¿verdad? Del 119, perdón, y el versículo 105 nace del fruto necesariamente de haber vivido el poder de la palabra del Señor, de haber reconocido que la palabra del Señor es luz en el camino, porque cuando habla de camino está hablando de la vida de cada uno de nosotros. Está indicando el salmista, ¿verdad?, que de esa forma la palabra del Señor está iluminando su sendero, su caminar mientras esté en esta tierra. Y claro, es muy diferente caminar con la luz del Señor durante el tiempo que Él nos preste la vida a caminar por nuestra propia cuenta. Pero el salmista está hablando de una experiencia que ha vivido y por eso él dice: lámpara es a mis pies. No dice lámpara será llave, cómputo. Dice lámpara a mis pies, y lo está hablando en sentido personal, y usted puede apropiarse de esta palabra en este momento, hacer la declaración y decir: lámpara es a mis pies, oh Dios, tu palabra, y es lumbrera a mi camino. Es decir, el que va iluminando los pasos que estoy dando, independientemente de mi edad, si soy adolescente, si soy joven, si soy adulto, si soy ya un poco más de adulto, si soy anciano, pues la palabra viene a ser lámpara a nuestros pies. Bendito sea el Señor. Por eso digo que esta expresión del versículo 105 nace de una vivencia, nace de poder experimentar el poder de la palabra, de llegar entonces a la conclusión, y esto me emocionó cuando yo lo recibí del Señor, de llegar a la conclusión de que hay un manual por excelencia para la vida. La Sagrada Escritura es un manual poderoso, es el único manual poderoso para llegar a la excelencia en nuestros días. Dios nos dice sí. Oh, qué hermoso esto. Dice el Salmo 119, te lo repito para que lo tengas ahí, versículo 129. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Esta es vivencia.
Maravillosos son tus testimonios. Por tanto, los ha guardado mi alma. Luego dice, la exposición de tu palabra alumbra, que hace entender a los simples. ¡Wow! La exposición de tu palabra alumbra, que hace entender a los simples. Y luego hay un suspiro. Dice, mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. ¡Oh, qué hermoso! Mírame y ten misericordia de mí como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Qué hermoso, qué hermoso. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo. Enséñame tus estatutos, oh Señor. Ríos de agua viva descendieron, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Ríos descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Aquí hay una persona que realmente está conectada al 100% con la palabra de Dios, que está recibiendo revelación del Señor y que levanta un canto de adoración. Maravillosos son tus testimonios. Cómo nosotros necesitamos hablar a nuestra alma que ame los mandamientos del Señor. Hay veces nosotros como que sentimos cierto, quizás no rechazo, pero algo como que no nos cuadra de la palabra del Señor, especialmente cuando nos da duro, cuando nos exhorta, cuando nos amonesta, cuando nos regaña. Y la Escritura dice en el Nuevo Testamento que el Padre Dios, como nos ama, también nos amonesta, nos disciplina, así también como nosotros lo hacemos con nuestros hijos, dice la Escritura. Pero hay momentos en que realmente la palabra de Dios va a ser como una espada que va a entrar hasta lo más profundo de tu corazón, porque te va a revelar la iniquidad que hay en tu alma. Pero hay veces la palabra será, wow, como bálsamo, como miel, que deleitará tu alma, que deleitará tu corazón. Y por eso aquí el salmista está diciendo, oh Señor, maravillosos son tus testimonios. Dile a tu alma que alabe al Padre por la palabra poderosa que nos ha dejado. Dice, por tanto, mi alma lo guardará. ¿Cuánto tenemos que orar para amar la palabra de Dios? Para saber que cuando el Señor nos está diciendo no, es por nuestro bien. Cuando nos está diciendo sí, es por nuestro bien. Porque así es la palabra de Dios. Por eso al principio dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra, porque está iluminando el camino, la senda que debemos andar. Una lámpara no la llevan en la parte de atrás, en la espalda. La necesitan adelante. ¿Para qué? Para poder ver el camino. En la oscuridad, la lámpara alumbra el camino. ¿Cuántas veces cuando nosotros viajamos a las misiones necesitamos llevar el foco, la lámpara para poder ver el camino? Y en algunas oportunidades que hemos ido al interior, al campo nuestro, por misiones, hemos visto hasta serpientes cruzando el camino. Pero ¿qué es lo que nos revela la serpiente? La luz que llevamos, lo que ilumina el camino. Así también el salmista lo está enfocando. Dice, la exposición de tu palabra, dice el salmista, alumbra. La exposición de tu palabra alumbra, que hace entender a los simples. Miren, en estos días se estaban quejando de un gran predicador porque él no tenía doctorado en teología, no tenía títulos, no había ido a la universidad, y lo criticaban y decían, pero ese hombre no tiene mucho estudio. Pero realmente, hermanos, lo que sí tenía era revelación de Dios, y mucha gente han sido impactadas por el poder de la palabra que ha salido de sus labios, porque ha sido inspirada por el Señor. Puede ser que tú tengas un título y entonces cuando expones la palabra, la expones conforme al conocimiento, a la revelación del Espíritu de Dios, y tienes un testimonio que está respaldando, y tu título te da opciones de usar un mejor lenguaje, etcétera. Pero no necesariamente, si no tienes un título y tu lenguaje es muy limitado, cuando la palabra de Dios llega a tu corazón, comienza a hacer cosas extraordinarias.
Increíble. Por eso un famoso misionero dijo, emprendamos grandes cosas para Dios, esperemos grandes cosas de Dios. Porque definitivamente la palabra es poder. Por eso estamos hablando del poder de la palabra. Pero mira, siguiendo en el Salmo, dice el versículo 131, y esto tiene que ver con el anhelo, con el sueño de vivir la palabra de Dios. Dice así, mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Y ese conflicto que hay veces tenemos interno, ¿no? Por la palabra, ¿verdad? Porque hay veces, como dijimos, la palabra es tan hermosa, tan dulce, es como la palabra de sanidad, de liberación, pero hay veces es una palabra de exhortación, de reprensión. Y entonces el salmista está diciendo, yo suspiré porque reconozco que tengo una lucha espiritual para poder hacer vida la palabra en mi vida. Tengo una lucha para que la palabra ocupe el lugar que le corresponde en mi mente y en mi corazón por el Espíritu de Dios. Entonces, por eso le está diciendo, mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Entonces, luego él apela a la misericordia de Dios y dice, mírame y ten misericordia de mí como costumbras con los que aman tu nombre. Él tenía una referencia de la misericordia de Dios, de cómo el Señor había ayudado a otras personas. Entonces está diciendo, mírame y ten misericordia de mí como costumbras con todos los que aman tu nombre. Y luego está pidiendo al Señor y dice, ordena. Oh Señor, oh gloria a Dios, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Wow, esta es mi oración. Señor, que yo ame tu palabra, que no sea solamente alguien que dice, esa es la palabra de Dios, yo leo la palabra de Dios, yo predique la palabra de Dios. No, sino que realmente ame la palabra de Dios. Ame lo que Dios, el Señor, en su gran misericordia, me está trazando como senda, me está diciendo cómo debo comportarme, cómo debo conducirme. Entonces, luego en el versículo 134 está hablando de una realidad, porque dice, líbrame de la violencia de los hombres, porque no todos te van a ver con agrado cuando tú estés viviendo la palabra del Señor. Algunos te van a cuestionar, algunos te van a confrontar. Entonces, sin embargo, él está consciente de que al estar en la tierra va a haber oposición. Por eso dice, líbrame de la violencia de los hombres. Y luego añade, y guardaré tus mandamientos, los atesoraré en mi corazón. Haz que tu rostro, dice, bendito sea el Señor, haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, enséñame tus estatutos. Luego vuelve a insistir, porque, amados, aquí lo que hay es un conflicto, una batalla interna por retener, guardar, dar prioridad a la palabra, o, por otro lado, el rechazo que pudiéramos sentir, ya no externo, sino interno, hacia la palabra de Dios. Aquello que a lo mejor no nos cuadra mucho, ¿verdad? Y entonces nosotros estamos ahí o conocemos la palabra de Dios, conocemos los mandamientos de Dios, pero hacemos lo contrario. Entonces hay una batalla, hay una lucha en todos. No importa cuánto tiempo tú tengas de caminar con el Señor. Como yo he dicho en otras oportunidades, hay veces los predicadores dan la impresión de que se las saben todas, de que ellos sí están en primera línea, y no necesariamente. ¿Cómo vamos a saber si estamos en primera línea? Cuando nosotros nos comportamos y actuamos de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, con eso estamos manifestando que no tenemos solamente un conocimiento intelectual de la palabra de Dios, sino que el Espíritu de Dios está formando nuestras vidas y que reconocemos cuando hacemos algo que no es correcto. Eso es lo que está expresando aquí el salmista. Y miren cómo termina él en los versículos que acabamos de leer. Hay mucho más, pero solamente para terminar con este texto. Dice, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Es decir, cuando él miraba que no estaba actuando, no estaba dando prioridad a la palabra de Dios para hacer alguna acción, algún acto, entonces él se ponía triste y él decía, ríos salieron de mis ojos porque no guardaban tu ley, no guardaban tus mandamientos. Lecciones que podemos aprender de este texto que acabamos de leer es la batalla que hay
no externa, una vez más quiero decirlo, no externa, sino interna en nuestro corazón por la palabra de Dios. Hay veces tú no tienes ganas de leer la palabra de Dios, pero aquí no es si tienes ganas o no tienes ganas. Si tienes el tiempo, hazlo, aunque lo hagas a regañadientes, porque cuando tú comiences a leer la palabra de Dios, vas a ver cómo las cosas comienzan a cambiar. Vas a ver cómo el panorama que tengas enfrente va a comenzar a cambiar, porque tú estás amando y atesorando la palabra del Señor. Pues esa es la conclusión. Ahora bien, el poder de la palabra de Dios, cómo actúa la palabra de Dios en base a la fe. Lo que a mí me conmovió fue la oración de Daniel. Realmente Daniel me impresionó porque este hombre desarrolló fe en la palabra de Dios, ¿no? Él se conmovió al ver también el sufrimiento de su pueblo, ¿no? Y este sufrimiento automáticamente estaba causado por la desobediencia, por el pecado. Ellos estaban esclavos en Babilonia y él escuchaba noticias de cómo el pueblo estaba sufriendo. Él no, porque él estaba en el palacio, él era un funcionario, él tenía toda la mejor comida que había en Babilonia, que era el imperio tan grande. Sin embargo, él no estaba pensando en sí mismo, él estaba pensando en el sufrimiento del pueblo, en el dolor del pueblo, pero también reconocía que ese sufrimiento y ese dolor era causado por el pecado, por la iniquidad, por la desobediencia, y eso llevó al pueblo de Israel a la esclavitud. Entonces Daniel comienza a interceder, a orar al Señor por la nación. Y yo quiero que ustedes me acompañen. Daniel capítulo 9. Vamos a ir un poquito más avanzados. Daniel capítulo 9. Vamos a leer versículos del 1 al 9. Y quiero hacer un breve paréntesis mientras buscan la cita. ¿Por qué yo leo la palabra? Porque esto es lo que va a bendecir tu vida. No son argumentos, no son anécdotas, no son ilustraciones lo que te van a bendecir. A lo mejor te puedan impresionar, pero eso es como comer una comida liviana que te satisface en el momento, pero después te deja vacío. Pero esto es alimento poderoso, este es alimento sólido para tu corazón, para tu vida, para mi corazón, para mi vida. Entonces Daniel, pues viendo el sufrimiento del pueblo, no causado por el pecado, como dijimos, comienza a orar, y en el capítulo 9 del 1, vamos a leer del 1 hasta el 9 también, y vamos a ver qué pasó ahí. Vamos a ver la intercesión, haciendo énfasis en el versículo 2. Te lo leo, amados. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Yahweh al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, con ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Yahweh, mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuyo, Señor, es la justicia. Tuya, Señor, es la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Yahweh, nuestra es la confusión de rostro y de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Yahweh nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. ¿Qué les parece, amados? ¿Qué palabra más poderosa, más hermosa? Entonces, cuando Daniel está viendo el sufrimiento,
por causa del pecado. Es tercera vez que digo esto porque quiero que quede bien claro. Entonces Daniel se humilla delante de la presencia del Señor, pero él, que era estudioso de las palabras, ¿verdad?, de la Escritura, se da cuenta que el profeta Jeremías, anteriormente, antes de ir a la esclavitud, el profeta Jeremías había recibido una palabra que 70 años después la cautividad iba a terminar. Y él toma esa palabra y dice: Señor, se han cumplido 70 años. Y tu palabra dice que después de 70 años seremos liberados. Entonces él comienza a orar en base a una gran promesa. Y dice: Señor, tu palabra es vida, tu palabra es verdad, Señor. Entonces, Señor, los 70 años se han cumplido, Señor. Ten misericordia de nosotros. Y luego él comienza a confesar el pecado, porque él ha experimentado también el dolor, el sufrimiento de ser extranjero, de no tener libertad, de no ver crecer a su nación de una manera sana. Entonces él comienza en su corazón a decir: Señor, hemos pecado, yo he pecado, yo he hecho lo malo delante de tus ojos, tu pueblo, Señor, se apartó de ti. Entonces Daniel no está diciendo: oh Señor, ¿por qué nos has abandonado? Porque eso es lo que nosotros hacemos. Cuando pasamos por momentos críticos: hoy, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué permitiste esto, Señor? Mira cómo estoy. No, Daniel lo enfocó correctamente. Daniel dijo: Señor, si estamos en esta condición de tristeza, de desánimo, de pobreza, es porque nos hemos rebelado contra ti. No siempre, pero en esta oportunidad Daniel está orando con propiedad, porque él sabía por qué estaban esclavizados allí en Babilonia. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser hábiles cuando hablamos con el Señor. Yo muchas veces les he dicho a ustedes, a veces hacemos oraciones largas, tremendas, y después ni nos acordamos de lo que hemos estado pidiendo. Entonces, yo creo que cuando nosotros vamos a la presencia del Señor, tenemos que realmente reconocer su grandeza, su majestad, y orar con sabiduría, con entendimiento, ¿no? Hay veces quizá la oración será flash, bien corta, pero precisa. Hay veces la oración quizás se extenderá un poco más, pero en ella estás incluyendo adoración, estás incluyendo petición, estás incluyendo situaciones que quieres alcanzar en tu vida, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que lo estás haciendo de todo corazón. ¿Cómo pudo Daniel expresar que él estaba intercediendo de todo corazón? Él lo hizo con ayuno, con cilicio. Él se quitó sus ropajes porque él tenía que vestirse bien para estar delante del rey. Él se quitó sus ropajes, se vistió de cilicio, es decir, se embarró de ceniza, ¿verdad? Se quitó las ropas, y muchos de ellos, los judíos, eran muy expresivos cuando estaban quebrantados. Cuando se quitaban las ropas, se ponían ropas ásperas. Y esto era un mensaje a su corazón, pero un mensaje a la comunidad. En ese corazón, en esa persona había dolor. Entonces, Daniel expresa su dolor, no solamente verbal, sino también con la forma de vestir. Él dice: yo busqué al Señor en cilicio, en ceniza, en ayuno, afligió su alma con tal de ver un milagro, pero él estaba orando en base a una promesa. Y él dice: Señor, tu misericordia es relevante para que nosotros podamos ver el cumplimiento de esta gran promesa, porque, Señor, de ti es el tener misericordia. Ahora, amados del Señor, ¿qué esperan ustedes de una oración? ¿Que todo quede ahí? ¿Verdad que no? ¿Qué esperamos de nuestras oraciones? De nuestras oraciones esperamos respuestas. ¿O no es así? Y si tenemos al Dios viviente, al Dios de toda carne, como nuestro Dios y nuestro Señor, el Dios único y verdadero, porque eso es Él, lo confesemos o no lo confesemos, entonces, ¿qué esperas de Él? Si es el Dios viviente. El Señor dijo en reiteradas ocasiones: yo soy el Dios de vivos, no de muertos. Porque Él habló: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y ellos estaban muertos hace siglos atrás. Y luego viene entonces la exhortación: Dios es Dios de vivos y no de muertos. Entonces, cuando tú estás orando, lo que estás esperando es una respuesta.
Nadie va a estar orando solamente por orar o clamar por clamar. No, oramos porque sabemos que viene una respuesta, no como en el tiempo del profeta que tuvo que luchar contra Baal, el dios con minúscula Baal, y que se había introducido en la adoración de Israel, y entonces los sacerdotes de Baal se golpeaban, se sajaban, gritaban por mucho tiempo alrededor del holocausto, pero no hubo ni una sola respuesta. Y cuando el profeta oró, tan pronto oró, entonces se consumió el holocausto. Y esto debe ser base para nosotros, hermanos. Tenemos realmente que amar la palabra de Dios, pero también tenemos que saber que Dios, el Señor, no nos va a dejar con las manos vacías. Dios va a responder. De alguna manera, el Señor te va a responder. Miren la respuesta del Señor para Daniel. Vamos a leer ahí, capítulo 9 de nuevo, versículos 20 al 23. La respuesta que el Señor le dio dentro de muchos otros versículos que tenemos ahí. Ok, leemos entonces a partir del versículo 20 y vamos a leer hasta el versículo 23. Y dice la palabra del Señor: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Yahweh mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Wow. Y me hizo entender, wow, le reveló, me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¡Qué hermoso! Vino la respuesta para Daniel. Daniel afligía su alma, pero el ángel Gabriel le dice: desde el momento en que te humillaste, desde el momento en que comenzaste a buscar la presencia del Padre, desde ese momento Él oyó la oración. Y he venido, dice Gabriel, para revelarte, para darte sabiduría, para darte entendimiento, para que conozcas el corazón del Dios que te ama. Oye, qué hermoso lo que le dijo Gabriel a Daniel. Daniel, eres muy amado por mi Padre, por el cielo, por la gloria, por la presencia del Señor. Eso realmente vale oro, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden, entiende la visión. Y eso es lo que dice el Señor. Cuando tú humillas tu corazón delante de Él, a lo mejor tú vas a sufrir, no porque tú cometiste el pecado. Literalmente, Daniel no cometió todos los pecados que él está confesando, pero los hizo suyos. Y él comenzó a interceder por la nación. De igual manera, hay veces tú vas a estar orando por personas, quizás familiares, quizás amigos, que han cometido graves errores, que han tomado decisiones catastróficas, pero tú estás orando por ellos y dices: Señor, mira, Señor, este es nuestro pecado, ayúdanos a salir adelante. ¿Por qué? Porque amas a esa persona y estás como un intercesor que ha tomado como suyo el fracaso de esa persona para llevarlo al altar, para clamar al Dios de la gloria, y el Señor recompensa esa actitud porque estás orando con tu corazón, porque estás gimiendo con tu corazón. Yo no quiero hacer mucha referencia a lo que me pasó el viernes, pero yo agradezco infinitamente cómo la iglesia se activó, cómo mi familia se activó y comenzaron a llamar, de mis hijos que viven en el extranjero comenzaron a llamar qué estaba pasando, que por qué no íbamos al hospital. Ustedes también llamando, orando. Yo digo: wow, eso vale oro. Eso me ha demostrado a mí la calidad del temple de Iglesia Bíblica Nuevo Pacto, porque nos unimos cuando hay situaciones de tristeza, de dolor, lo mismo que oramos por los demás hermanos. No tomamos tan simple cuando alguien nos dice: hermano o pastor, ore por esta situación. No, bueno, sí, no te preocupes, yo voy a orar. No, la tomamos en serio, porque realmente eso en primera instancia agrada al Padre. No oramos mecánicamente, no oramos muy superficialmente.
pedimos también. Yo en una oportunidad decía a la iglesia, hay veces nosotros le decimos a una persona que Dios te bendiga, pero realmente en el corazón lo que menos queremos es que esa persona sea bendecida. Y yo lo usaba como una figura, como una ilustración. Y cuando el Señor comienza a bendecir a esa persona, uno dice, mira, pues yo aquí orando y clamando, pasando páramo y aquel bendecido, pero sí que tú oraste, tú lo bendijiste. Entonces, definitivamente, hermanos, es importante que nosotros realmente tengamos ese corazón, porque Dios le dijo no solamente eso a Daniel, Dios dice a todo su pueblo, ustedes son muy amados por mí. Ustedes son amados por mí. Dios nos ama. Es una verdad, es una revelación increíble para nuestro corazón. Dios nos ama con intensidad. Entonces la respuesta que vino es, Daniel, oraste en base a una promesa. Desde el primer día el Señor te escuchó porque vio tu corazón, vio tu dolor. Y aquí está la respuesta. Aquí vas a recibir sabiduría, vas a saber lo que viene por delante. Y así se cumplió. Todo lo que el Señor le dijo se cumplió en la vida de Daniel. Ok, vamos a ver lecciones que podemos aprender de esta oración. Y yo espero que ustedes también atesoren. Lecciones que debemos aprender para la vida. Hemos considerado dos textos, del Salmo 119 y Daniel 9. Bien, en primer lugar, orar en base a un genuino reconocimiento del fracaso producido por andar en nuestros caminos. Reconocer cuando hacemos algo que no es correcto ante los ojos de Dios, quizás una palabra, quizás un gesto, quizás una acción, lo que sea, pero orar definitivamente y decir, Señor, yo aborrezco esta naturaleza caída mía, yo la someto a ti, Señor, yo no quiero andar en mis caminos, Señor, por desobediencia o por descuido, hice esto que no es agradable a ti. Ahora, Señor, yo te lo entrego. Yo, Señor, me someto a ti, a tu voluntad. Eso fue lo que hizo Daniel. Él oró en base a un genuino conocimiento del fracaso que produce el pecado, ¿no? O por andar en nuestros propios caminos. Entonces, esto vale mucho ante los ojos del Señor. Porque, hermanos, si hay alguien delante del cual debemos humillarnos, es delante del Señor. Cuando tú te humillas delante del Señor, no es que el Señor quiere verte avasallado, pero tienes una actitud para que Dios, el Señor, pueda trabajar con libertad en tu corazón. Porque muchas veces, ustedes no me van a dejar mentir, muchas veces oramos hasta con arrogancia. Y muchas veces cuando hemos orado y ha pasado todo lo contrario, protestamos, decimos, Señor, pero yo te oré, ¿y por qué está pasando todo esto? Pero cuando tú eres humilde y dices, Señor, perdóname porque fui arrogante, Señor, perdóname porque yo pensaba que la respuesta a la oración era en este sentido, pero no se dio, me sentí mal, me sentí incómodo o incómoda. Entonces, cuando tú te humillas delante de Él y le dices, Señor, santifica mi corazón. Miren, en una oportunidad, hace muchos años atrás, un grupo de pastores, yo era parte de la Alianza Evangélica, fui vicepresidente en años pasados. Entonces, nos dijeron que el presidente de la República nos iba a recibir. Y estaba de más, pero la persona que estaba asesorándonos a todos, el grupo que íbamos a ir, éramos como unos 5, dice, por favor, vayan bien vestidos, vayan vestidos adecuadamente. Y es obvio, pues, la mayoría, pues, nos sacamos ahí, sacudimos la cucaracha que tenía el saco, la corbata, y fuimos todos encorbatados, todos ahí elegantes. Y wow, yo cuando vi a un hermano casi ni lo conocía porque siempre lo había visto con suéter, lo había visto así predicando medio mangajo, como decimos nosotros. Y entonces cuando yo le vi, wow, ¿cómo se ve este hermano ahí bien sacado? ¿Por qué creen ustedes que nos metimos así? Porque el protocolo era necesario que fuese así. No podíamos ir con camisilla, con suéter, con un jean, con chancletas. No era permitido, ¿no? Entonces, definitivamente nosotros fuimos elegantes, ¿no? Y fuimos en una actitud tranquila, normal, ¿verdad? Y cuando nos reunimos, entonces yo pude ver actitudes que soltamos a veces. Porque tan pronto nos metieron en un salón, nos ofrecieron café, dulce, todo lo que
quisiéramos. Entonces, mientras llegaba el presidente, entonces, ¿qué resulta? Que a algunos hermanitos, tristemente, comenzaron cuando él llegó a pedir cosas. Ay, yo necesito cemento, necesito fondos para terminar de levantar la pared, y todos estaban pidiendo algo. Y yo me sentí muy triste, porque digo, hay veces no sabemos delante de quién estamos. Entonces, uno de los sentimientos que yo tenía era poder decir, estamos orando por usted para que tenga sabiduría, para que dirija bien la nación, ustedes que nos gobiernan a nosotros, pues que tengan la gracia divina. Pero tristemente no fue así, porque los hermanos comenzaron a pedir esto, aquello, lo otro, y ¿saben qué dijo? Bueno, ustedes son un poco complejos, porque ustedes son una sola línea, son evangélicos, pero están divididos. En cambio, otras iglesias tienen un solo representante, y lo que ese representante dice se hace en todos los demás lugares. Bueno, él no podía comprender, ¿no?, la naturaleza de las iglesias evangélicas, que cada una tiene que cuidarse de lo que enseña, de lo que predica, de lo que está ministrando. Pero definitivamente lo que a mí me causó un poquito de dolor tiene que ver en dos sentidos. Primero, fuimos bien vestidos, porque así era el protocolo. Estábamos ante el presidente de la República de Panamá, estábamos en el Palacio de las Garzas. En segundo lugar, cuando él llegó, nos atendieron súper, pero cuando él llegó, entonces yo creo que no tenía ni 5 minutos de estar sentado cuando comenzaron las peticiones. Entonces, al final, miren, y yo no quiero pecar en lo que voy a decir, pero al final yo estoy casi seguro, estaba haciendo memoria, que ni oramos por él. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? ¿Será que me volví loco? ¿O será que me aparté del mensaje? No, lo que estoy tratando de decir, amados del Señor, es que cuando nosotros vamos a la majestad y a la presencia del Señor en momentos especiales, debemos saber cómo ir. Saben que el Señor estableció en el sistema levítico que los sacerdotes deberían ir con ropajes hasta abajo, hasta los tobillos, y ¿saben cuál era la razón? Para que no se le vea la desnudez. Imagínense, los ropajes de los sacerdotes, de los levitas, llegaban hasta el tobillo. Y el Señor dice, para que no se le vea la desnudez al sacerdote, al que está ministrando. Y el Señor diseñó, no los judíos, no los sacerdotes, no los levitas. El Señor les diseñó la ropa con la cual ellos debían presentarse delante de su presencia. Y perdón lo que voy a decir, por favor, no me malentiendan. Alguien dijo en una oportunidad por radio que tú puedes estar hasta en el servicio orando y clamando a Dios. Oh, un momento. No es bueno hacerlo. No es bueno hacerlo. Hay que tener respeto y honra al Señor. Hay que buscar el momento adecuado. Si no puedes 20 minutos, 15 minutos, todo un ayuno, si solamente puedes segundos, hazlo con reverencia delante del Señor. Hazlo con amor. Prepara tu altar y yo estoy seguro que el Señor te va a amar y te va a bendecir. Hay veces el Señor pasa por alto muchos de nuestros excesos, de nuestros extremos, pero definitivamente, hermanos, Dios nos ama. Y la misericordia de Dios, una vez más, aquí Daniel apela a ella porque sabe que solo por misericordia puede haber un milagro. Entonces, nosotros necesitamos en primera instancia, dijimos, orar en base a un genuino reconocimiento del fracaso que produce el pecado, o del pecado que hemos cometido, o del pecado que ha cometido nuestro familiar o amigo por el cual estamos intercediendo. En segundo lugar, escudriñar las escrituras para encontrar promesas de acuerdo a la situación y condición que tenemos. Por ejemplo, si tú estás pasando por una aflicción económica, no vas a estar orando por sanidad. Me vas a decir, hermano, eso es obvio. Sí, es obvio. Pero hay veces lo hacemos en otro sentido. Entonces Daniel buscó la palabra, profundizó la palabra, y cuando dio la promesa que el Señor le hizo a Jeremías años atrás, entonces él dice, aquí hay una respuesta. Y entonces levanta la palabra de Dios como un estandarte de fe y dice, Señor, tú prometiste que después de 70 años
tu pueblo iba a ser liberado. Señor, entonces ahora hemos pecado contra ti, ayúdanos. Y ya viene la oración que nosotros pudimos leer y viene una respuesta también. Pero cuando tú tienes una situación en particular, ¿verdad? Una condición especial, o estás afligido, o no entiendes lo que viene por delante en tu vida, por el futuro, entonces tú tienes que buscar promesas. En una ocasión yo estaba angustiado porque no sabía mi futuro. Yo estaba en el ministerio, en el campo, por 11 años estuve metido en el monte, entre Chepo, Pacora y La Mesa y Río Indio, y ya era tiempo de salir. Yo no quería salir, pero sí entendí por el Espíritu que ya era el tiempo de salir. Y entonces, ¿qué sucede? Una iglesia de la ciudad me estaba invitando, insistiendo, me invitaban a predicar a cada rato y pues era una condición de la iglesia totalmente diferente a la que yo predicaba, porque donde yo predicaba era gente del campo, gente que no tenía muchas letras, gente que eran obreros. Ese era el lugar donde nosotros estuvimos por 11 años, parte de mi juventud. Yo la invertí para la gloria del Señor y agradezco que fue así, porque yo siento que fue el Espíritu de Dios, porque por mí nada que ver. Pero allá mi esposa y mis hijos nos metimos en esas áreas, en el campo, a trabajar para el Señor, y luego fuimos llamados por esta iglesia en el centro de la ciudad, y insistían. Bueno, y yo me resistía para poder hacer el cambio, pero sí sentía que ya era el momento. Entonces yo estaba impreciso acerca del futuro que nosotros teníamos, porque no era solamente yo, era la iglesia y era mi familia. El peso era bastante grande. Entonces yo estaba orando al Señor, pidiendo sabiduría, y yo recuerdo, y brevemente quiero ser para compartirles esto, yo estaba llorando porque había una reunión de la iglesia que me estaba invitando, y ellos iban a decidir, después de entrevistarme 2 o 3 veces, si yo era aceptado para ser pastor asistente o no. Entonces me sacaron de la oficina para ellos poder deliberar, y eran como 14 personas aproximadamente, que eran los líderes de la iglesia. Entonces yo estaba afuera en el pasillo y yo comencé a orar: Señor, que no me acepte, Señor, por favor, Señor, que esto no funcione. Y yo comencé a llorar porque yo no quería, no sé por qué yo estaba orando de esta manera. Y entonces al ratito me llaman, y cuando yo entro a la oficina, todos están sonreídos y me dice: Pastor Julio, en total acuerdo, todos hemos votado para que usted venga a trabajar con nosotros como pastor asistente del pastor principal de la iglesia. ¿Saben qué pasó? Yo me puse a llorar. A lo mejor los hermanos, seguí llorando, a lo mejor los hermanos interpretaron que estaba llorando de la emoción, pero no, yo estaba llorando porque yo estaba impreciso de mi futuro. Y yo decía: no sé qué va a pasar acá. No sé, porque es una gente que yo no he tratado nunca en mi vida. Son tan diferentes. Todos tienen carros, profesionales, médicos, abogados. Señor, yo no sé qué me espera aquí. Y yo estaba tan impreciso. Y entonces me voy a la casa de un hermano para cortar la ilustración. Me voy a la casa, la vivencia, perdón, para recibir alguna palabra de consolación, ¿no? Y yo quería abrir mi corazón, quería buscarle como un paño de lágrimas, como decimos. Y llegué donde el hermano y me dice: ay, qué bien que estás por acá, Julio, ¿y en qué andas? Entonces yo le dije: es que yo vengo a hablar con usted. Pero él estaba viendo televisión y estaba viendo un programa que le gustaba, y yo sentí que era una imprudencia interrumpir al hermano porque no tenía nada que ver con lo que a mí me estaba pasando. Y entonces yo agarro un TV Guía. En ese tiempo había TV Guía, ahora no hay TV Guía, ¿no? Eso es tiempo antiguo. Entonces yo agarro un TV Guía donde estaban los programas que daban en los canales nacionales, y me encuentro, cuando yo abro el TV Guía, lo que encuentro es lo siguiente: porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esa cita está en Jeremías. Cuando yo leo ese versículo, no en la Biblia, sino en un TV Guía, ¡pum!, el Espíritu Santo cayó sobre mí.
Y yo comencé a reírme, yo comencé a sentir un gozo en mi corazón. Y entonces el hermano me vuelve a preguntar, bueno, ya, ¿qué venías? ¿En qué andas? Y le dije, no, tranquilo, que Dios le bendiga. Me voy porque tengo que hacer otra cosa. Y yo me fui por todo el camino alabando y glorificando el nombre del Señor, porque Dios me dio la gracia para creer en su palabra y creer que todo estaba en control, que Él tenía el control y que no me iba a ir mal porque Él me iba a respaldar. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces ese fue aliento a mi vida, fue un rema, la palabra del momento que cambió al 100% la angustia que yo tenía, tomando en cuenta que no estaba seguro de mi futuro. Puede ser que en un momento dado tú hayas estado enfermo o estás enfermo y comienzas a orar al Señor y a lo mejor te sanas inmediatamente, a lo mejor demora un poquito más, pero en la medida en que tú estás confiando en que todo está bajo control, entonces tranquilo. Tú comienzas a orar en base a promesas. Si es sanidad, yo siempre doy la receta a mis hermanos y hay veces quizá les puedo caer hasta mal porque siempre digo lo mismo, pero yo les doy Jeremías 33, versículo 6, cuando están enfermos, porque yo les traeré medicina. Y cuando yo comienzo a orar por los hermanos, oro en base a esa promesa, porque así lo he aprendido y así lo estoy practicando. Te animo a que lo hagas, que de acuerdo a tu condición, en tu situación, busques una promesa del Señor o promesas y las hagas tuyas y comienzas a orar, Señor, esta promesa es tuya y es para mí en esta hora, en este momento. En tercer lugar, jamás de la vida creer que nos quedaremos sin respuesta, porque Dios sabe responder. Eso es importante. Eso aumenta tu fe cuando tú te vas a poner en adoración, buscando la presencia del Señor. Tienes que creer que Él te va a responder. De alguna manera te va a responder. De alguna forma Dios va a impactar tu corazón, amado, amada. Vamos, abramos nuestro corazón. 3 cosas breves que voy a mencionar. Entonces, orar en base a un genuino reconocimiento del pecado, escudriñar las escrituras, especialmente donde hay promesas de la situación, de la condición que estamos pasando en ese momento. Y en tercer lugar, creer que jamás nos quedaremos con las manos vacías, sino que el Señor va a responder de una u otra manera, en el tiempo o fuera de tiempo, pero el Señor va a responder. Bendito sea su santo nombre. Antes de concluir, quiero llevarte y pues espero que tú no, ay, todavía, falta mucho todavía. No, ya estamos terminando. 1 hora más y terminamos. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Miren, Santiago capítulo 5. 3 cosas breves que quiero concluir con ustedes, a compartir. Santiago capítulo 5, versículos 13 al 18. Aquí, perdón, mientras ustedes lo buscan, tomo un poquito de agua. Aquí encontramos 3 cosas importantes también que quiero compartir. Primero, promesa. Segundo, actitud. Tercero, testimonio. 3 cosas que quiero compartir de este pasaje de Santiago capítulo 5. Vamos a leer versículos 13 al 18. Y dice la palabra: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. 3 cosas dijimos que vamos a destacar del texto. Primero, la promesa. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Del 1 al 15.
perdón, del 13 al 15. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una promesa. A lo mejor tú no tienes tiempo para llamar a un anciano o los ancianos para que vayan a orar por ti. A lo mejor no es costumbre para nosotros hacerlo, aunque está escrito y podemos hacerlo con autoridad. Pero si no es la costumbre, tú mismo tienes que tomar promesas como estas. Oh Señor, yo estoy, como dice el versículo 13, estoy afligido. Entonces, ¿qué dice el Señor? Haga oración. Entonces comienza a hacer oración. ¿Está alguno enfermo? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas y alabe al Señor y ore acciones de gracias al Señor. Qué triste, los que somos padres, hay veces tenemos experiencias como estas, que hay veces los hijos solo nos piden cosas. Yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero lo otro, pero no dan nada. En el sentido de que, bueno, no nos muestran mucho amor y todo lo demás, y especialmente cuando ya están creciendo, que están ya como que, bueno, ellos se la saben todas, entonces hay veces exigen, pero no dan nada. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esto pasa, entonces vemos que el hijo solo pide, y va a llegar el momento y va a decir, pero oye, pero tú solo andas pidiendo, pero te mando a barrer, no barres, te mando a